¿Cómo les va? Bienvenidos a Proa al Futuro. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y además de ayudarnos a pensar un poco, a compartir ideas y a comprendernos, porque esto es Proa. Proa está hecho para eso, para entender que estamos rodeados de agua, que esas rutas naturales hay que mantenerlas vivas para calidad de transporte y seguridad de transporte. Por eso es muy interesante este primer informe sobre la historia del dragado y balizamiento. Director, por favor. Las dificultades de navegación de nuestros ríos y puertos son datos aportados ya desde los comienzos de nuestra historia por los primeros navegantes, y la necesidad de solucionarlas son las mismas que en aquel entonces. Buenos Aires no tuvo instalaciones portuarias hasta entrado el siglo XIX, por lo que los barcos que llegaban de Europa debían fondear en los pozos del estuario tras atravesar los canales naturales. Las primeras obras llegarían para mejorar esta deficiente operatoria estableciendo balizas exteriores, una nueva carta del puerto de Buenos Aires, la creación de un muelle y un proyecto ambicioso de canalizar desde la boca del riachuelo hasta Retiro. Pero no fue hasta 1878 cuando el ingeniero Luis Huergo, que estaba a cargo de la Inspección General de Obras Hidráulicas, realizó el primer dragado de la boca del riachuelo que se había iniciado 2 años antes. Ante la inminente habilitación del Puerto Madero, se inicia la excavación del Canal Norte, el Canal Punta Indio y poco después los canales a Martín García. Pero para que los buques de ultramar pudieran llegar con sus cargas y comerciar con las de Argentina, se necesitó dragar otros pasos de los ríos Paraná y Uruguay y profundizar la vía entre Santa Fe y Rosario. De esta manera, los buques pudieron recorrer desde la Recalada hasta Santa Fe con vías dragadas y señalizadas, lo que brindaba una seguridad a la navegación indispensable para el comercio internacional. Como el río es dinámico, las profundidades varían constantemente, por lo que el dragado debe mantenerse a lo largo de los años, y por ello los puertos de ultramar ubicados en la costa fluvial florecieron extraordinariamente, pudiendo las provincias dar salida a sus productos agrícolas y ganaderos. En los años 40, el 85% del tráfico total del país se realizaba a través de los puertos de ultramar, el 10% a través de los fluviales y de cabotaje y el 5% restante a través de los puertos patagónicos. El puerto de Buenos Aires concentraba el 85% del tráfico de importación y más del 50% del movimiento portuario total. Hoy la situación es diferente. El 70% del comercio argentino se mueve por la hidrovía Paraná-Paraguay, por lo que es necesario el dragado y balizamiento permanente de estos ríos, para que los buques de gran calado puedan navegar en forma segura. Este trabajo se realiza para que los barcos de todas las banderas lo hagan con total seguridad gracias al esfuerzo de personal altamente calificado. Lamentablemente hoy ningún buque con bandera argentina navega nuestros ríos y mares. La Argentina tiene varias características únicas, pero su extenso litoral marítimo y fluvial es un aspecto sobresaliente, con más de 6.800 kilómetros de costa marítima y 3.500 kilómetros de litoral fluvial. Permite la navegación de buques de gran porte. La hidrovía Paraná-Paraguay, con sus 3.440 kilómetros de extensión, es una de las vías navegables más importantes del mundo y la más relevante del Mercosur, al vincular el comercio de muchos países de la región como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y permitiendo transportar la producción agraria e industrial de estos países. En nuestro territorio existen 118 puertos, de los cuales 70 son fluviales, 25 son marítimos y 23 puertos están ubicados en los Grandes Lagos, pero estos datos resultan de poca relevancia sin el trabajo cotidiano de las dragas. El Río de la Plata, por ejemplo, recibe anualmente 80 millones de toneladas de sedimentos, los cuales se depositan en forma de bancos de arena y limo en la boca del estuario, impidiendo la libre navegación de los buques e imposibilitando su ingreso a los puertos argentinos, además de poner en riesgo la seguridad de la navegación.
Solo mediante el dragado de los ríos y puertos es posible mantener las profundidades en condiciones de seguridad y operatividad que el actual comercio internacional necesita. Dragar, canalizar y balizar las vías navegables es una obligación del Estado argentino que realiza el personal profesional de dragado y balizamiento. Lamentablemente, como toda la marina mercante, el dragado también ha sufrido en estos últimos 25 años. Y el abandono al que fue sometido el Parque Náutico de la Subsecretaría de Transporte, en especial durante los últimos años, ha hecho que el equipamiento esté en una situación de deterioro, que de no existir una fuerte inversión, voluntad política y plan de reparaciones, será imposible salvarlo. Con el cambio de gobierno y las nuevas políticas en materia de transporte, el Ministerio de Transporte de la Nación acordó a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y junto al Ministerio de Defensa, la reparación de la draga Córdoba y el acondicionamiento del acceso portuario de Tandanor. Este es un primer paso para mejorar la navegación y las condiciones de las vías navegables. Un tema muy específico, muy importante, muy técnico. Resumirlo en una historia de 5 minutos en un informe no es nada fácil. Por eso hoy nos visita el ingeniero Rolando Henning, que es presidente de Hydra Servicios de Ingeniería y es experto en batimetría. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Qué es batimetría? Muy bien, muchas gracias por invitar al programa. Un programa muy interesante, un informe realmente muy interesante. Bueno, venimos a hablar de dragados. Sí, absolutamente. Dragado, bien, trataremos de hablarlo en términos no técnicos. El dragado es una operación de limpieza que se aplica sobre un curso de agua o un recinto en la cual se puede encontrar agua, y es muy particular porque tiene fines determinados. Esta operación de limpieza se hace con equipos que justamente se llaman dragas, que pueden ser de accionamiento mecánico o de accionamiento hidráulico. Voy a tratar de resumir en 3 o 4 ejemplos. Pero es un poquito más que una pala levantando sedimento, claro. Por supuesto, es algo complejo. No es una pala mecánica o una pala de carga. Lo que uno tiene en la cabeza, dragado, es eso, limpiar. Exactamente. Sí. Bien, un primer ejemplo podría ser un embalse de una presa en la cual un río que está interceptado por una pared, ingresan sedimentos y se puede dar la pérdida de la capacidad de embalse para, por ejemplo, aprovecharlo para riego. Entonces tenemos que ir a recurrir a sacar esos sedimentos, eso se hace con dragas. Un segundo ejemplo podría ser, estoy tratando de tomar ejemplos que no sean, vamos a ir al final a nuestra vía navegable, ¿no es cierto? El segundo ejemplo es una planta industrial que tiene una planta de tratamiento de proceso y que puede generar en piletas que puedan tener 2 hectáreas residuos. Esos residuos son necesarios sacarlos con una draga. El tercer ejemplo práctico sobre un curso de agua podría ser el ejemplo del río Salado en la provincia de Buenos Aires, en la cual durante 4 o 5 años se han estado dragando para poder mejorar el escurrimiento de las aguas y atenuar el tema de inundaciones sacando el agua de la provincia de Buenos Aires hacia el Río de la Plata. Todo esto está generando, digamos, una palabrita que se llama dragado en este caso, ¿no es cierto? El último ejemplo sería lo que es atinente a este programa, que es la vía navegable, en la cual es un sine qua non, tenemos que efectuar dragados, si no, no podemos tener y mantener la vía navegable. Claro, eso se está haciendo. Considerando que estos ejemplos, ¿por qué hay que dragar? ¿Por qué hay que dragar siempre? Hay que dragar siempre. Hay 2 tipos de dragados. Tenemos un dragado de apertura o dragado capital, se lo denomina, y un dragado de mantenimiento. Vamos a tratar de asemejarlo a una vía de comunicación que conocemos, que es, por ejemplo, un camino, una autopista. Tenemos 4 vías de comunicación. La vía terrestre, que son las rutas, los caminos, autopistas, la vía de ferroviarias, vía de ferrocarriles, la vía aérea y las vías navegables. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer una analogía para que se entienda lo que sería la parte vial con la parte de vías navegables. Supongamos que tenemos que materializar una autopista entre La Plata y Verónica, supongamos, cualquier traza. Bueno, después de los estudios pertinentes se hará un estudio en el cual se define la traza y voy a tener que hacer tareas de excavación y tareas de relleno con equipos tales como equipos usuales, motoniveladoras, palas cargadoras, topadoras. La analogía con la vía navegable
es hacer un canal desde el principio, digamos. Yo tengo un río que no es navegable y lo quiero convertir en navegable. Es muy claro el informe cuando el ingeniero Buergo empezó a hacer sus trabajos en el Río de la Plata. Unos años después, en el año 1893, el ingeniero Mitre, continuando las tareas de Buergo, hizo lo que hoy en día es la entrada a la comercialización de granos y subproductos y otros elementos a países externos, ¿no es cierto? Okay. El canal Mitre, junto con el canal Punta Indio, se hicieron en esa época, en 1800, con los medios que tenían, con las dragas que disponían, y bueno, se materializó esa traza navegable. El otro tipo de dragado es el dragado de mantenimiento, que es un dragado en la cual tenemos que garantizar la seguridad de la vía navegable. Claro. ¿Sí? Volviendo a la analogía con la autopista, supongamos que tenemos una autopista que cruza las dunas del Nihuile en Mendoza, ¿sí? Grandes arenales, condiciones atmosféricas como el viento que pueden meter esa arena dentro de la autopista, o una tormenta de nieve en una ruta del sur. Claro. Digamos. Por seguridad tiene que ir a hacerse el mantenimiento. ¿El mantenimiento qué es? El mantenimiento es con una pala mecánica, una motonibladora o una topadora en función de la gravedad del asunto, vamos a hacer el mantenimiento de la ruta. La analogía con la vía navegable es que todos los sedimentos que vienen acarreando el río Paraná, por ejemplo, en su curso, hacen que tengamos que ir con una draga constantemente a efectuar el mantenimiento de esa vía navegable. ¿Y eso quién tiene que hacerlo? ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, seguimos con la analogía, ¿sí? En la parte de las vías de comunicación terrestre, en la parte vial, hay direcciones provinciales y nacionales de vialidad que se encargan de eso, ¿sí? En la parte de las vías navegables hay una Dirección Nacional de Vías Navegables que es la que se encarga de administrar este asunto. Administrarlo por sí misma o por concesiones, ¿sí? Las rutas por ahí están concesionadas, la vía navegable está concesionada. Está concesionada. Y además tiene otra función la Dirección Nacional de Vías Navegables, que es aquellos trabajos privados que no necesariamente los tiene que hacer el Estado, tienen que estar regulados por el Estado. Entonces la Dirección Nacional de Vías Navegables regula, autoriza y estudia los casos de dragados de particulares, de privados. Bueno, ahora vamos a hacer un corte. Bien. Y vamos a una entrevista a Roberto Milio. ¿Está bien? Vamos, director. Okay. Clic, estás en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba a la vez. www.riverasurhotel.com.ar. El clic que te lleva de vacaciones a un lugar único con la mejor estadía. Informes y reservas en www.riverasurhotel.com.ar. El dragado y balizamiento es como hablar de la vialidad en tierra. Nosotros somos la vialidad del río. Las dragas son las que profundizan los canales para que pueda salir o entrar el comercio exterior de la Argentina. O sea, profundizamos los canales a una cierta cantidad de metros que se miden en el hecho del calado del buque, y el balizamiento es la luminaria de ese canal, que indica al navegante por dónde tiene que navegar y cuál es la vía que le da el acceso al puerto. Los puertos de la República Argentina en su mayoría no son autodragables. Es constante el trabajo. La profundización y el mantenimiento es de acuerdo a la zona de dragado, es todo el año. O sea, dejamos de hacer el mantenimiento en un sector del kilómetro de algún canal y después tenemos que hacer la profundización de otro y volver de vuelta a hacer el mantenimiento de ese canal. O sea, la naturaleza a nosotros nos favorece en tener trabajo. Si hoy no se dragaría, no entrarían los buques, los grandes buques que hoy comercializan en el mundo, buques de más de 329 metros de eslora, no ingresarían al puerto de Buenos Aires si no habría profundidad, calado, señalización. Lo mismo que en el puerto Rosario o todo lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná. O sea, estamos desde Corrientes hasta el puerto de Bahía Blanca siempre haciendo mantenimiento y profundización de canales, y no nos olvidemos, como decís vos, de la señalización, que es el balizamiento. Nosotros nos consideramos parte de la marina mercante, somos marina mercante, somos barcos de banderas argentinas y tendría que estar bajo el Estado Nacional. Nosotros cumplimos como repartición
120 años, pero el Estado en estos últimos años largos ha mirado para otro lado y hoy parte de nuestra ría está privatizada con empresas extranjeras. Hoy la flota nacional de dragado hoy está casi diezmada, parada. Solamente contamos con un solo equipo, que es la Draga 258, que está operando en el puerto de Concepción del Uruguay, y más nada. O sea, te tengo que decir, lamentablemente te tengo que decir que casi un 90% hoy son barcos foráneos. Para nosotros la hidrovía Paraguay-Paraná tendría que ser una política completamente de Estado. El río Paraná es el patio de nuestra casa. Lo compartimos con los hermanos paraguayos, los hermanos bolivianos, los hermanos brasileros. Y por ese corredor, hoy por hoy se está exportando la mayor cantidad de soja que nosotros podemos exportar, y también nuestros países hermanos lo usufructúan esa vía. Es una gran autopista, si lo queremos pasar también a verlo como en forma de vialidad. Es una gran autopista donde realmente el Estado no ha posibilitado, no ha hecho las herramientas y fundamentalmente crear la soberanía en base a lo que es la hidrovía, lo que es el dragado. Hay banderas que se han arriado y que nosotros como dirigentes queremos volver a flamear de vuelta, que esté esa bandera argentina dentro de nuestro río. El río Paraná es de los argentinos. Bueno, ahí está la preocupación de un dirigente de los trabajadores por el trabajo argentino, por el dragado. ¿Qué le pareció, ingeniero, el informe? Me pareció muy interesante, la verdad que se comparte muchas de las consignas que dijeron en el Claro, informe. porque hay una vocación siempre en los trabajadores de proteger el trabajo también y proteger las cosas que se han conquistado, por ejemplo. Nosotros hablamos mucho del Paraná. Sí. ¿Qué es lo que hay que quitar del Paraná? ¿Cuáles son los elementos? Esto es un tema que está muy estudiado. El río Paraná, en su alta cuenca y en su propia cuenca del río, de su extensa cuenca, está recibiendo una cantidad muy importante de sedimentos, ¿sí? Está estudiado en la bibliografía que en la alta cuenca están entrando, voy a atender al número que voy a decir, 160 millones de toneladas de sedimentos están entrando por año al río Paraná. De esos 160 millones que están entrando, 135 millones corresponden a arcillas y limos, que son los que cuando uno toma un poquito de agua en su mano, ve que no es transparente. Claro. Digamos que tiene un color muy característico. Nuestros ríos Paraná y Uruguay tienen realmente colores característicos de los altos sedimentos que tienen. Ese material no es dragable, no interviene en problemas de seguridad de navegación. Los otros 25 millones de toneladas son arenas. Para tomar dimensión, 25 millones de toneladas son 1 millón de camiones, que estarían, imagínense, 1 millón de camiones tirando material al río en un año, o 2.750 camiones por día que están continuamente tirando arena. Esa arena, con la misma analogía que dijimos de esa autopista en el arenal de las dunas de Niwil, hay que sacarla, constantemente hay que sacarla. Hay una localización de los lugares donde hay que sacarlo. Hay 15 pasos críticos en toda la vía navegable, desde digamos, de lo que sería desde el Río de la Plata hasta la parte navegable de Timbúes, el kilómetro 463, y permanentemente el Estado tiene que estar dragando a través de una concesión esos pasos para poder tener seguridad de navegación. La Argentina, gracias a Dios, lleva al mercado internacional mucha carga. ¿Qué pasa si no se draga? Bueno, si no se draga sería realmente un caos. Un caos de un perjuicio económico para la Argentina muy, muy grande. Lo voy a tratar de llevar un ejemplo. Uno de los pasos críticos, eso que cité, por ejemplo, el paso de las Hermanas, kilómetro 320 del río Paraná en Ramallo. Supongamos que por algún motivo no se draga y se acumula 1 metro de material. Un metro de material. 1 metro es un poquito más de 3 pies, ¿sí? Por esa vía navegable está circulando un buque... 3 pies, 30, 40 centímetros. 30 centímetros, un pie más, 30 o 48. Por esa vía navegable está circulando un buque Panamax que tiene 230 metros de largo, de eslora, por 32 metros de ancho o manga. 2 cuadras y media por 1/3 de cuadra. En un pie de inmersión, es decir, en 30 centímetros de inmersión,
se está trasladando entre 1.500 y 2.000 toneladas de granos o subproductos. Entonces, hablando de 1 metro de perjuicio, son 5.000 toneladas por cada buque. Si hacemos una cuentita muy rápida de que están trasladándose en el trayecto Rosafé, que se llama, kilómetro 393 en Arroyo Seco a kilómetro 463 en Timbúes, 1.600 buques que generan más de 4.000 movimientos. ¿Por qué? Porque el buque tiene que ingresar, tiene que moverse entre muelles y tiene que salir. Eso multiplicado por esas 5.000 toneladas da un número que es exorbitante de pérdida económica para el país. Hoy tuvimos una buena noticia en el informe, que se está reparando una draga. ¿Qué flota tenemos? Nosotros lamentablemente no tenemos flota, Todas nuestras dragas que estaban operativas antes del año 1993, 94, 92, no han sido mantenidas, con lo cual... Pero pueden reacondicionarse. Se pueden reacondicionar, es más, se debería tratar de empezar ahora a recondicionar esos buques para que en un futuro el Estado pueda participar, al menos en un porcentaje, en el dragado de mantenimiento de la vía navegable. Claro. ¿Y en el tema puertos, dragado de puertos? En el tema de dragado de puertos hay un tema muy particular. La concesión de dragado toma el canal de navegación, pero todos los accesos a los puertos privados, a las terminales portuarias, tienen que ser dragados por los propietarios de los puertos. Es decir, Prefectura, que es el contralor en la parte de seguridad de la navegación, impone o determina cuál es el calado con lo cual pueden salir los barcos o entrar. Entonces, este intercambio de commodities, digamos, de exportación de commodities e importación, por ejemplo, de fertilizantes para los cultivos, hacen que el propietario del puerto pueda tener instancias de calados determinantes menores a los de la vía navegable y verse perjudicado. Entonces tiene que dragar por sí mismo para poder acceder a la vía navegable. Por supuesto, esos dragados están controlados y autorizados por la Dirección Nacional de Vías Navegables. Y eso, nosotros fuera de la mesa charlábamos de que se ha acompañado como se pudo este aumento impresionante de cargas que hubo en Argentina. Pero hay cosas para mejorar, como dragas propias, puertos... Sí, dragas propias, poder agilizar... Ese es un dato, agilizar, ¿no?, todo el tema de autorización. Porque eso además es trabajo argentino, es control de draga argentina, da mucho... Sí, es una buena noticia que, por ejemplo, como vimos en el informe, se esté reactivando y se esté manteniendo. Tendríamos que hay dragas, por ejemplo, hay una en Mar del Plata que está estacionada en un muelle sin poder ser utilizada. Hay dragas en otros puntos del país donde sería bueno comenzar nuevamente con la operación de esas dragas, ¿no? Ahora, Hidra Servicio de Ingeniería, ¿qué es concretamente? ¿Qué significa Hidra? Hidra es un estudio de ingeniería específica hidráulica y tiene un departamento que se dedica, yo diría que casi de forma permanente, a hacer relevamientos batimétricos de la vía navegable fuera del término de la concesión para prácticamente casi todas las terminales portuarias. ¿Ustedes estudian y a quién envían esos estudios? Se los entregamos a los dueños de las terminales, ¿sí? Pero por ahí tenemos que hacer entregas a vías navegables porque tienen que estar de acuerdo con los proyectos de dragado que nosotros hagamos. También hacemos inspecciones de dragado cuando es necesario hacer un dragado y toda la ingeniería que está relacionada, digamos, con el tema que estamos Cuando hablando. usted tiene que ir a la universidad a dar clase, ¿son de estas clases? Es hidráulica general, digamos. Sí, no es específicamente de dragado. pero ¿qué significa hidráulica general? ¿Hidráulica? El sistema hidráulico. No, hidráulica desde el punto de vista de conducciones, canalizaciones. Y cuando llega este término que usted le explica, ¿qué significa para la Argentina una vía navegable, estar rodeado de aguas? ¿Se puede entender tener esas rutas naturales a veces desperdiciadas en la Argentina? Y tenemos que buscar un avance, digamos, de la misma manera que está avanzando la tecnología y está avanzando los buques cada vez que tienen mayores posibilidades de trasladar commodities, tenemos que acompañarlo sabiendo de que vamos a tener a mayor cantidad de movimientos y de dragados
vamos a tener más problemas de mantenimiento. Entonces, tenemos que acompañarlos muy seriamente, diciendo, bueno, empiezo a trabajar hoy para que dentro de 4 o 5 años podamos tener un porcentaje importante de participación del Estado dentro del sistema. Y en estas carreras, ¿hay vocaciones más jóvenes? ¿Nota usted vocación joven? Sí. Hay un buen porcentaje. Un buen de porcentaje. gente que se Y en dedica general las empresas, porque hemos mencionado... respecto a eso, quisiera, por ejemplo, antes había ingeniería naval en las universidades y Claro. hoy en día esas carreras no han avanzado, no han seguido. Creo que sería una buena idea tratar de relanzar. Si todo esto avanza como tendría que avanzar, se necesitarían muchos ingenieros navales que hoy en día no hay. No hay. Y si le diéramos un poco con por ejemplo, hoy tengo una buena noticia, yo me alegro muchísimo, ¿no? Que estén reparando una draga. Me gustaría que fueran 6, o por lo menos las 3 o 4 que están por allí, porque por allí, ahí Mariano me decía en la mesa, dice, Brasil está construyendo a lo loco, tiene proyección, tiene proyecto en este sentido. Sí. A nosotros nos faltaría un proyecto en ese sentido. Es una decisión política, digamos, solamente política. Darle apoyo, digamos. O sea, quiere decir que tenemos las condiciones para hacerlo. Sí, entiendo que sí. Sí, ¿no? Lo podemos hacer perfectamente. Lo podemos hacer. Tenemos astilleros, tenemos personal para Marina Mercante. Creo que es solamente tomar una decisión. Bueno, PROA es... hay un grupo de voluntades, ¿no es cierto?, que son de sindicatos, de trabajadores y también de la buena voluntad de unas cuantas empresas para que esto nos sirva como difusor de estas ideas. Por eso, si usted tendría que darme en un minuto un final, primero lo que sintió en el programa y cómo cree que debe continuar esta charla que tuvimos, cómo debe continuar para hacerle de alguna manera un servicio a lo que tiene que ser un proyecto de país en este sentido. Bueno, hay un montón de temas para hablar específicos. Están quedando en el tintero datos más específicos de dragado, están quedando en el tintero toda la parte de balizamiento. El balizamiento es algo claro, que es la señalización de la ruta. Es como si un avión tuviera que aterrizar sin luces. Entonces, en la vía navegable necesitamos tener señales para poder navegar, más que la navegación es diurna y nocturna. Sí. Y hay otro tema también futuro para hablar, que es todo el tema de las radas, que es el lugar donde vulgarmente diríamos estacionan los barcos esperando para poder ser atendidos en los muelles. Ingeniero, muchas gracias por nuevamente gracias por la invitación. Así que nos quedará otro temita. Muchas gracias también por haber estado con nosotros en Pro al Futuro.